Bien, buenos días. Entonces, vamos a empezar la retroalimentación de la clase. Eh, los criterios de evaluación están en función, como les he explicado, de que ustedes pueden hacerme una pregunta en función del tema, del video que ustedes han visto, audio-video. Pueden hacer un comentario y además una pregunta, o solamente hacer un comentario del tema, o de cualquiera de los temas que se han tocado, de tal manera que se pueda hacer una buena retroalimentación y queden claros los conceptos de qué cosa es la filosofía, de cuáles son las características de la filosofía, qué es la filosofía teórica y práctica, y las principales disciplinas filosóficas. Entonces, la persona que quiera comentar o preguntar, por favor, tiene que levantar la mano para poder darle el pase respectivo. A ver, Jean Pérez, por favor, empiece usted. Bien, buenos días, doctor y compañeros. Yo quisiera hacer un comentario y también una pregunta respecto al tema. Eh, Personalmente, se me ha generado una gran admiración la capacidad de oratoria y elocuencia que los antiguos filósofos tenían, ¿no? Y cómo se expresaban a través de sus libros. También, acompañado de esto, tienen una gran capacidad de poder de convencimiento. Ahora bien, en la actualidad esta capacidad oratoria y elocuencia ha ido disminuyendo, ¿no? Nos podemos dar cuenta. Pero lo que quizás se ha mantenido es la capacidad del poder de conocimiento, que suele caracterizar a los abogados, ¿no? Por lo menos a algunos abogados que viven del litigio. Entonces, adentrándonos en un problema que quizás deba ser abarcado desde la ética y la axiología, me pregunté cómo se podría usar correctamente este poder de convencimiento. Entonces, buscando una respuesta a este problema, me encontré con Descartes en su libro del discurso de método, que usted también ha recomendado leer en su video de la filosofía. Descartes decía que las grandes almas son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes, y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos si van por el camino recto que los que corren pero se apartan de él. Entonces, quizás desde una reflexión temprana podemos concluir que seguir el camino recto es hacer las cosas correctas, ¿no? Hacer las cosas bien, pero también genera otra duda, que es correctas con respecto a qué, pues muchas veces el contexto puede llevar a apartarnos del camino, ¿no? Mientras creemos que hacemos las cosas correctas. Eh, en mi experiencia, he visto que un abogado una vez ha defendido a un familiar y ha confiado ciegamente en lo que dice por ser su familiar, evidentemente, y a través de los, consigue claramente que le den que el juez le dé la razón, pero con el paso de los años se ha dado cuenta, se ha enterado, mejor dicho, que su familiar le había mentido, ¿no? Había escondido documentos que obviamente no ha llegado a saber ni el abogado, ni mucho menos el juez. Entonces, en este ejemplo, nos podemos dar cuenta que el abogado usó su capacidad de convencimiento para lo que él creía que era, que era lo correcto, pero en realidad no lo era, pues. Entonces, individualmente no he sido capaz de responder mi duda y sobre cómo usar correctamente este poder de convencimiento. Y y por ende, esta es la pregunta que le deseo hacer a usted, doctor. ¿Cómo se debería usar correctamente el poder de convencimiento? Ya, muchas gracias, Jean Pérez. Bueno, es interesante. Has empezado por una cuestión que creo que lo hablé el día de ayer, que uno de los antecedentes que tenemos los abogados es con respecto eh, a los sofistas, ¿no? Los sofistas eran de alguna manera pensadores presocráticos que tenían una gran elocuencia, tenían una capacidad oratoria extraordinaria. Eh, entonces, el asunto va porque el abogado, de alguna manera,
tiene, o sea, muchos de los abogados tienen esta capacidad de convencer, o sea, eso es la elocuencia, la argumentación para convencer ciertos puntos de vista que no necesariamente son los correctos. Entonces, en el ejemplo que estás dando, eh, y cómo utilizar el poder de convencimiento de la mejor manera. Creo que se debe partir por una cuestión importante, me parece, eh, al menos desde mi punto de vista, de que los abogados, para ser buenos abogados, en primer lugar tienen que ser buenas personas. Entonces, una buena persona es aquella que en principio no podría hacer una asesoría que de alguna manera sea contrario a la norma o a alguna norma jurídica, sea contrario a los hechos. Un abogado no podría utilizar herramientas ilícitas para conseguir ganar un pleito, un asunto. Entonces, creo que el poder del convencimiento o esta capacidad de elocuencia que puede tener un abogado para convencer un punto de vista, porque de eso se trata. O sea, cuando una persona acude a un profesional del derecho, acude porque necesita probablemente una asesoría, probablemente una defensa. Entonces, el abogado lo que tiene que hacer es, primero, tiene que escuchar y la persona que acude a un abogado tiene que decirle todo, o sea, contarle todos los hechos, de tal manera que cuando el abogado analice los hechos, interprete los hechos, va a poder tener si hablamos de un tema de defensa, va a tener o sea, esta capacidad de armar una buena defensa para su cliente. Y hay que decirle la verdad, cuál es la situación jurídica que tiene el cliente. Decirle, mire, si usted ha cometido un delito, usted podemos decir que usted ha cometido, que se arrepiente y podemos bajarle la pena. Es decir, por ejemplo, cuando se le encuentre infragante a una persona, cuando todas las pruebas conducen de que esa persona cometió un delito, la estrategia de defensa puede ser decirle al cliente que asuma su responsabilidad, y esa asunción de responsabilidad lo puede llevar incluso a bajar el mínimo. O sea, porque en el derecho penal, en el tema de las penas privativas de la libertad, hay un mínimo y hay un máximo. A veces empieza el mínimo, puede empezar, y recuerdo antes, no es mi especialidad el tema penal, pero empezaba desde los 2 días hasta cadena perpetua. ¿Ok? O en algunos delitos señalan como mínimo 2 años o 4 años o 20 años, y 20 años como máximo o 25 años como máximo. Entonces, la estrategia, por ejemplo, si estamos defendiendo a una persona que todas las pruebas conducen a que es culpable, se puede asumir la responsabilidad, le podemos asesorar al cliente y decirle, bueno, hay que hay que ir por esta vía de tal manera que vamos a reducir tu pena. Del mínimo incluso. O sea, si la pena mínima es de 4 años, podemos conseguir menos de 4 años. O sea, como una buena estrategia de defensa. Ahora, si las cosas no están claras, no hay las herramientas probatorias que tenga la fiscalía, ahí se puede pelear la absolución del cliente. O sea, se puede, en función de esta capacidad porque lo que se discute en un proceso siempre tiene que ser probado. O sea, lo que dice la fiscalía o lo que pueda decir el abogado en su defensa tiene que probarse. Entonces, si no hay las pruebas suficientes
o sea, en el caso de la fiscalía, que es el que persigue el delito, si no tiene estas pruebas, lo que nosotros podemos hacer es tratar de que, por falta de pruebas, evidentemente, pedir que se le absuelva a nuestro cliente. Entonces, creo, al menos desde mi punto de vista, que el poder de convencimiento, o sea, el poder de convencimiento que puede ser más o menos según la formación que pueda tener un abogado, tiene que ir acompañado con este componente ético, moral que tiene que tener el abogado y que usualmente viene desde la familia, desde el hogar, desde la casa. Es decir, primero, primero tenemos que ser buenas personas. Si somos buenas personas, evidentemente este poder de convencimiento lo vamos a usar para bien. O sea, lo vamos a usar de tal manera que podamos defender causas justas, podamos defender cuestiones que de alguna manera eh, se tienen que ajustar al ordenamiento, o sea, tienen que ser de alguna manera concordantes con lo justo. Creo que por ahí debería ir. O sea, si uno es una mala persona, las herramientas jurídicas, este poder de elocuencia que tiene el abogado, lo puede conducir a cometer de alguna manera hasta delitos. El abogado también puede cometer delitos. Entonces, puede cometer, puede utilizar las herramientas del sistema jurídico para, de alguna manera, encubrir ciertos delitos o en todo caso, convencer a una persona, a un cliente de un punto de vista que no es lo correcto, porque el abogado siempre tiene que decir, el abogado al cliente le tiene que decir siempre, bueno, yo voy a utilizar todas las herramientas, creo que, o sea, tienes que decirle, si estás convencido, evidentemente, creo que usted tiene la razón. Yo voy a utilizar todas las herramientas para decir tu razón, pero en mis manos no está la solución del problema. Debe ser clarísimo eso. O sea, yo voy a utilizar todas las herramientas que me da el sistema, que me franquean las normas procesales. Voy a utilizar todas las pruebas que están a tu favor, de tal manera que pueda conseguir una absolución. Sin embargo, siempre hay que decir que nosotros, los abogados, no tenemos la última palabra y no somos los que resolvemos el problema, los que dirimimos un conflicto de interés o una incertidumbre jurídica. Es un tercero, es el juez el que va a resolver. Y no sabemos, como decía un profesor en la universidad nos decía, que para ganar un caso en el Perú se necesita tres cosas. Se necesita tener la razón, en primer lugar. En segundo lugar, se necesita saber decir nuestras razones y ahí entra el poder de convencimiento, la elocuencia, el poder de argumentación que tenga el abogado. Porque si tenemos un mal abogado, tenemos una mala asesoría, por más que tengamos la razón, y si no sabemos decir nuestra razón, vamos a perder el caso. Y finalmente, un profesor nos decía, tú puedes tener la razón, tú puedes tener el mejor abogado para que diga tu razón, pero muchas veces no te lo quieren dar. O sea, no te lo quieren dar. Y eso implica, lamentablemente, en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana, implica actos de corrupción que hay en el sistema judicial peruano en general. O sea, no solamente estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando a nivel de fiscalía y todos los organismos estatales que tengan que ver con el sistema judicial. Entonces, ahí está el problema. Entonces, eso tenemos que nosotros o ustedes como futuros abogados tener en cuenta, ¿ok? No sé si te he respondido, Jean Pérez. Sí, sí, autor, lo he entendido correctamente todo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Eh,
¿Alguien más desea? Luis López, por favor. Sí, Luis. profesor, buenos días. Buenos días, compañeros. Nuevamente, nuevamente en esta cátedra, por segunda vez. Sí, sí. Y bueno, en primer lugar, agradecer por esta oportunidad. Profesor, mire, con respecto al tema, ¿no? Hoy estamos hablando sobre el concepto de filosofía y su origen, ¿no? Entonces, de lo que usted ayer nos expresó en el video, me pregunto, ¿no? En todo caso, si el origen usted lo ha determinado hasta en cinco Cinco digamos, criterios. 5 criterios o 5 puntos de criterios, vista. ¿no? Me Sí. parece muy, muy amplio, bastante amplio, sí, efectivamente, ¿no? Mucho ha comenzado quizás con el asombro o la duda metodológica que lo expresó San Agustín, la angustia o situaciones límites también como la muerte, ¿no? Bueno, y el conquista del saber, las personas que realmente quieren ampliar el conocimiento. Profesor, mi pregunta va hacia quién determina o qué determina quién es un filósofo, ¿no? Pienso que una persona obviamente no se autodetermina filósofo. Lo más probable es que las personas que lean o que lo hayan escuchado, lean lo que ha escrito o hayan escuchado lo que dijo, probablemente son los que determinan quién es un filósofo. O no sé cuál sería. Me parece que eso es, así sería, ¿no? No, no es que uno va y dice a alguien, bueno, yo soy filósofo, No. o no sé qué es lo que usted piensa al respecto. Muchas gracias, profesor. Ok, Luis. A ver, mira, en verdad, ¿quién es filósofo? En verdad podríamos decir, a ver, hay tipos de filosofía, o sea, cuando se habla de filosofía, podemos decir que hay una filosofía técnica que usualmente la hacen los profesionales de la filosofía, aquellos que han estudiado filosofía y hacen filosofía. Ese es por un lado. Pero hay un sentido muy amplio de filosofía o de filósofo, en el sentido de que todas las personas, de alguna manera, tenemos una cosmovisión del mundo y de la vida. Entonces todos, en sentido amplio, seríamos filósofos, porque ¿quién no se ha preguntado en algún momento, qué persona no se ha preguntado en algún momento, al menos yo lo hice cuando era más joven, incluso cuando era adolescente, bueno, ¿y por qué estoy acá? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué he venido? Eh, ¿Cuáles son los proyectos que me ha dado Dios? En ese tiempo era muy creyente cuando estaba en el colegio. O sea, ¿qué sentido? ¿Por qué estoy en este mundo? Eh, o sea, uno también tiene, cualquier persona también tiene una concepción del mundo. O sea, hay personas que creen que el mundo, bueno, es lo que tenemos acá, es lo que está acá. O sea, siempre vamos a tener, no solamente las personas tienen una visión del mundo y de la vida, sino también los pueblos también tienen una visión del mundo y de la vida. Por eso los alemanes decían Weltanschauung, o sea, una cosmovisión del mundo y de la vida. Todos los hombres tenemos esa cosmovisión del mundo y de la vida. Y todos los pueblos también. En ese sentido, todos seríamos filósofos de alguna manera. Cualquier persona tiene una cosmovisión del mundo y de la vida. Entienden lo que es el mundo, puede estar equivocado, pero igual tienen esa visión y entienden qué es la vida y qué esperan de la vida. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que todos somos filósofos de alguna manera. Eh, Ahora, pero
Hay otros, ya hablando de la filosofía en sentido técnico, son aquellos que hacen, o sea, que han ido a una escuela de filosofía. Yo tuve la oportunidad de estudiar en San Marcos, casi 5 o 6 años filosofía. No me he podido graduar por temas que a veces suceden en la vida, pero sí estudié la carrera completa prácticamente, por problemas de unas notas, de un curso solamente no pude sacar ni el bachillerato, pero estudié toda la carrera de filosofía. Sin embargo, yo no me considero filósofo. Yo podría ser un iniciado en filosofía, alguien que conoce filosofía. Hay gente que cree que el hecho de conocer un poco de filosofía y explicar algo de filosofía y ser un divulgador de estos conceptos que yo le digo prácticamente sería un filósofo. Pero eso está en función de lo que uno cree y cómo te ven otros. O sea, un egresado de una escuela de filosofía, en principio no sería, o sea, estoy hablando desde el sentido técnico, ojo, técnico. Una persona que va a una escuela de filosofía, le dan el grado, al menos San Marcos da el grado, creo que la Universidad Católica también, y creo que hay otras universidades ahora. Antes habían solamente 3 escuelas de filosofía en el Perú. Había la Escuela de San Marcos de Filosofía, la Escuela Académica Profesional de Filosofía, la Escuela de Filosofía, el programa de filosofía de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Universidad de San Agustín de Arequipa. Creo que ahora hay otras universidades que también enseñan filosofía, o sea, como una carrera profesional. Entonces, una persona que estudia 5 años filosofía, le dan el grado de licenciado en filosofía. El título profesional no es de filósofo. Creo que filósofo, en verdad, el filósofo, o sea, los filósofos se reconocen o sea, quién es filósofo en función del trabajo que tú hagas. Me explico, o sea, si tú haces, por ejemplo, un ensayo, en el caso de nosotros, de los abogados, si ustedes, por ejemplo, hacen una investigación sobre el tema de la justicia, problematizan sobre el tema de los fines del derecho, los valores que tienen el derecho, si ustedes problematizan sobre las concepciones del derecho, ese trabajo les puede, o sea, en el ambiente académico, puede hacer y de hecho les van a decir a ustedes que son filósofos del derecho. Es decir, hay un círculo de académicos y en función de tu trabajo que hagas, te van a decir que tú en verdad estás haciendo filosofía y por tanto eres filósofo. Ellos te van a reconocer y te van a decir filósofo, no tú. O sea, tú haces un trabajo. Y por eso creo que en el video les digo que la filosofía, el concepto de filosofía es un problema filosófico, porque usualmente el que hace trabajos de filosofía no problematiza sobre lo que es la filosofía y no se considera un filósofo, simplemente hace el trabajo. Entonces, ¿quién determina que uno sea algo, o sea un profesional, en este caso de la filosofía, o sea filósofo? Son otros filósofos, otras personas que hacen trabajo de filosofía y ellos en algún momento te van a considerar y van a decir que tú eres filósofo. Yo puedo tener el grado de licenciado en filosofía, pero jamás, si yo no hago un trabajo de filosofía, o sea, riguroso como nos enseñan en las escuelas de filosofía, es difícil que te digan que eres filósofo, pues. Simplemente cuando a mí siempre me preguntaban, ¿tú qué eres o qué has hecho? Bueno, yo he estudiado filosofía y sigo estudiando filosofía, pero creo que no soy filósofo. El filósofo es, o sea, ser filósofo, o sea, una persona se realiza en un entorno. Yo soy abogado en la medida
de que a mí me busquen como abogado y pueda ejercer la defensa de personas ante los tribunales. Ese detalle me convierte en un verdadero abogado, ¿ok? Entonces, ¿quién es filósofo? Bueno, filósofo es el que hace filosofía y está en un medio en donde existen otras personas que también hacen ese tipo de trabajo y se reconocen entre ellos como filósofos. Hay congresos, seminarios, eventos de filosofía y de cualquier especialidad, porque si bien es cierto, la filosofía pretende alcanzar respuestas últimas a los problemas del hombre y del mundo, muchas veces no necesariamente nosotros podemos alcanzar eso. O sea, no podríamos resolver todos esos problemas, pero si estamos encaminados en tratar de dar estas respuestas en un medio, seguramente nos van a reconocer como filósofos. No sé si me dejo entender. O sea, yo voy a ser maestro si enseño. O sea, y voy a ser reconocido como maestro porque soy profesor en una escuela, porque soy profesor en una universidad, porque soy profesor de pronto en cualquier instituto. Entonces, esa actividad hace que en mi entorno social me reconozcan como maestro, como profesor. Y soy profesor en ese sentido. Entonces, yo soy filósofo en la medida que haga trabajo de filosofía y ese trabajo de filosofía sea reconocido por un ambiente, en un círculo académico y que de alguna manera te van a considerar por tu trabajo filósofo. Eh, lo lo más importante en filosofía, o sea, un profesor siempre decía, para que o sea, el mejor reconocimiento a un pensador es criticar al pensador. Porque si tú escribes algo y nadie te da, como dicen, nadie te lee, nadie te estudia, bueno, tu trabajo es intrascendente. Pero si tú dices algo y dices algo que realmente mueva cimientos, vas a recibir muchísimas críticas. Y lo mejor que le puede pasar a un pensador es las críticas que reciba. No las alabanzas que pueda dar, sino las críticas, la discusión sobre problemas. Decirte que estás equivocado. Decirte que estás equivocado de tal manera que tú puedas contraargumentar. Hart, por ejemplo, un filósofo del derecho inglés, Herbert Hart, que tiene un libro que se llama ¿Qué es derecho? Él discute las tesis, no lo dice directamente, pero claro, a las tesis de Kelsen. Él señala, o va un poco más que Kelsen, él señala que el derecho es norma, pero a diferencia de Kelsen, él señala que existen, o sea, normas primarias y secundarias, lo que no decía Kelsen. Y cuando publica este libro, Hart recibe duras críticas de un sector de la filosofía del derecho y sobre todo de Ronald Dworkin, un filósofo norteamericano. ¿Y qué hace Hart? Hay un post-scriptum, así se llama ese libro, al concepto de derecho. Es decir, él escribe su libro, que es, o sea, un libro te puede convertir en algún sentido, filósofo del derecho, dependiendo de qué tipo de libro saques. Entonces, este libro que publica en los años 60, Hart, es duramente criticado por Ronald Dworkin, un filósofo norteamericano. Pero Hart no se queda con eso. Hart hace una réplica, es decir, discute a su vez y aclara a su vez las críticas que le hace Ronald Dworkin. Entonces se da cuenta, eso es interesante que suceda
en filosofía y en filosofía del derecho. Porque si yo escribo algo y nadie me lee, o sea, bueno, simplemente estás a un lado. No eres reconocido como un verdadero filósofo. Entonces, yo creo que es el entorno, es primero, para que te reconozcan como filósofo, es tu trabajo académico, el que tiene que, de alguna manera, encumbrarte para que tus pares, en algún momento, eh, puedan advertir tu trabajo, les llame la atención tu trabajo de tal manera que estudien tu trabajo y hagan críticas. Y desde ese momento ellos, o sea, de manera expresa o de manera tácita, te están considerando como un filósofo. Y en este caso, vamos en filosofía del derecho, como un filósofo del derecho. Kelsen es considerado un gran jurista, pero también es considerado un filósofo del derecho. Y lo mismo sucede con Hart, y lo mismo sucede con Ronald Dworkin, lo mismo sucede con Robert Alexi, lo mismo sucede con Manuel Atienza. Todos ellos son considerados filósofos del derecho. ¿Por qué? Por su trabajo y también porque están en un círculo de filosofía del derecho y entre ellos, de alguna manera, se hacen comentarios y se hacen críticas. Esto me hace acordar un libro que se llama El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, en donde dice, bueno, hace una crítica a los poetas y de alguna manera poder es una crítica también a los filósofos. Es un pequeño círculo, o sea, es un círculo que se reconocen entre ellos, un pequeño círculo de 10 o 5 personas que hacen cierta cosa y el resto de la gente ni conoce, no sabe. O sea, es un tema entre ellos, ¿no? Es una crítica que hace Erasmo de Rotterdam a esta posición, pero es así, lamentablemente. Y los círculos de filosofía son en Europa sobre todo. Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo todavía vivía en Lima, a veces me iba a algunos seminarios, algunos congresos que venían profesores europeos a dictar algunos cursos en Lima. Yo tuve oportunidad creo que todavía estaba en San Marcos, vivía en Lima, estaba haciendo maestría, pero me interesaba mucho en Derecho, pero me interesaba mucho la filosofía. Entonces iba a la escuela de filosofía y una profesora alemana que vino a darnos una charla se quedó sorprendida. Ella nos dijo, nos comentó, estoy sorprendido. Y creo que un profesor también en la Universidad de Lima, no sé si conocen, no en la Universidad de San Marcos, sino en la Universidad de Lima. En esta universidad trabajaba Francisco Miroquesada Cantuarias. Entonces, un profesor alemán y también una profesora se quedó asombrada porque en un auditorio para 200 o 300 personas prácticamente estaba casi lleno el auditorio. Y ellos se quedaban sorprendidos cómo en el Perú había un interés por la filosofía, por la ética, la filosofía. Se quedaba sorprendido y uno decía, en Europa, decía, cuando se hace este tipo de eventos hay entre 5, 6, hasta 10 personas escuchándote. Y ellos se sorprendían de que en el Perú había casi 200 personas tratando de saber, de conocer, de indagar temas de carácter filosófico. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cuestiones suceden. Todas esas cuestiones se dan en el mundo académico, en la filosofía, ¿no? Entonces, ¿quién determina? Yo creo que determina tu trabajo y determina el reconocimiento de tus pares sobre gente que también hace el mismo trabajo o van en la misma línea de investigación, los que te van a convertir de alguna manera en filósofo. Tú no te vas a catalogar de filósofo. El único que yo conozco, creo que le digo en el video, cuando un rey le pregunta a Pitágoras qué cosa, o sea, le presenta como sabio y él un poco que le corrige al rey, le dice, no, yo no soy sabio, yo no soy sofos,
Yo soy filósofo, ¿no? Yo soy un amante de la sabiduría, yo soy un amante del saber, ¿ok? No sé si está conforme, Luis. Claro, profesor, sí, definitivamente, ¿no? Si hablamos de filosofía, todos filosofamos en algún momento, ¿no? Alguien que ha llegado a una situación difícil, una situación límite, por ejemplo, como la muerte de un familiar en ese momento, entiendo que es una situación en la que te conlleva a filosofar, a pensar, a indagar. Bueno, y me parece adecuado también lo que usted nos dice, que va a depender pues del trabajo que uno haga o escriba o comente o critique, ¿no? Yo creo que por ahí comienza el, filosofar, ¿no? Criticar de pronto lo que otro ha escrito, lo que otro ha dicho. Sí, Y creo que efectivamente. dentro de lo que hemos estudiado el semestre pasado, anterior, he visto que casi todos los filósofos han dejado pues escritos, ¿no? A excepción del padre de la filosofía que fue Sócrates, ¿no? Que él no escribió, sino su alumno fue el que nos dejó pues este, el conocimiento que él desplegó en su vida, ¿no? Entonces, a partir de ello y en adelante, creo que el que menos que es considerado filósofo para nuestro tema de estudio, pues son personas que han dejado pues escritos, han hecho trabajo, han criticado y a partir de ello podemos aprender, ¿no? Podemos ampliar nuestro conocimiento de los temas, ¿no? Filosóficos. ¿Y usted cree, profesor, que la filosofía, eh, digamos, se va, ¿qué le digo? Innovando, se va, ¿cómo sería la palabra correcta? Se va mejorando en la medida que avanza el tiempo, que más personas participan. A ver, esa es una pregunta muy interesante. En verdad, la filosofía se está reduciendo cada día más por la aparición de ciencias. En el siglo XIX, la psicología formaba parte de la filosofía y la sociología. Ahora, prácticamente, lo que al menos se dice en el ambiente académico de filosofía, lo que se dice es que lo único que le quedaría hacer a la filosofía es problematizar sobre cuestiones morales o cuestiones éticas. O sea, ese sería el trabajo de la filosofía, de lo que se tendría que hacer, ¿no? O sea, creo que por ahí va el asunto. Pero me gustaría que me repitas esa última parte que estabas diciendo, Luis, un poco que no le he tomado nota, no sé, para poder explicar algo más. Bueno, estaba hablando de que en el caso de Sócrates le estaba Ah, explicando, creo que él es el único que sí, no ha hecho un ensayo, ¿no? así es. Pero desplegaba mucha sabiduría con su hablar y sin embargo lo que conocemos es por su alumno, ¿no? En este Sí, caso Platón, ¿no? así es. Quien dejó pues sus escritos, prácticamente se dedicó a escribir lo que escuchó de su maestro y amplió incluso mucho Yo, más. yo recomiendo para que, no sé si ustedes han leído, creo que les he recomendado. Hay tres libros que se debe leer, pero hay un libro que es fundamental para entender el problema, donde está más o menos el problema, el pensamiento de Sócrates, ¿no? Que es la apología de Sócrates, en este diálogo donde se discute, es el proceso que le siguen a Sócrates supuestamente por hablar de nuevos dioses, corromper a la juventud, entre otras cosas. Entonces, él es condenado a beber la cicuta. En ese diálogo, de alguna manera, Platón, porque es un diálogo de Platón, de su alumno, él reproduce las ideas centrales de su maestro. Eh, Después hay un diálogo también interesante, pero esto ya es mucho más atribuible a Platón, pero con el sello socrático, que es el Critón, que tiene que ver el diálogo sobre el deber.
porque después de que le condenan a Sócrates a beber la cicuta, sus mismos discípulos, sus mismos amigos y familiares hacen una bolsa para corromper a los alguaciles de la cárcel, para que Sócrates pueda huir. O sea, el tema de la corrupción, esto es hace más de 2300, 2500 años. O sea, el tema de la corrupción no es actual, siempre ha habido corruptos. Eh, entonces, hacen todo esto, una bolsa, un dinero para pagar los alguaciles para que Sócrates escape. Y en este diálogo, Sócrates, o sea, es el Sócrates, discute sobre el deber. Y él dice, ¿cómo yo puedo escaparme y violar las leyes de mi ciudad si por estas leyes yo he crecido, yo me he hecho hombre? Si por estas leyes yo he formado mi familia, si por estas leyes yo he podido realizarme como hombre. Entonces, ¿cómo puedo traicionar estas leyes después de que por circunstancias de la vida estas mismas leyes me condenan a beber la cicuta? Y finalmente Sócrates no escapa, se queda en la cárcel. Y hay otro diálogo que también les recomiendo que lo lean, que es el Fedón, que es el diálogo sobre la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí se discute ya qué viene después de la muerte. Los griegos creían que la muerte era lo peor que le podía pasar a una persona. Después de la muerte no hay absolutamente nada, decían los griegos, y era la creencia del pueblo griego. Pero hay estas cuestiones que siempre aparecen en todas las sociedades, personas que piensan de manera diferente. Entonces, desde los órficos, que eran pueblos del norte, los tracios que venían del norte de Europa, que vinieron hacia el sur, hacia Grecia, trajeron esta idea de la inmortalidad del alma. Eso lo tomó Pitágoras y lo tomó Sócrates y luego su discípulo Platón, y eso pasa al cristianismo también, de la creencia de que el alma es inmortal. Y él decía, o sea, estaba convencido Sócrates de que él iba a pasar a una mejor vida, porque su alma era inmortal. Y finalmente él termina bebiendo la cicuta y muere, ¿no? Convencido de que su alma era inmortal y de que pasaba de alguna manera a, a compartir este mundo como habla Platón. Platón dice que hay dos mundos, el mundo de las ideas y hay el mundo perecedero. Entonces el alma pertenece a este mundo de las ideas y de alguna manera el alma es inmortal. O sea, no se muere con la muerte física, en verdad, sino trascendemos. Y él está convencido y por eso, de alguna manera, Sócrates hace una filosofía y está pensando sobre la muerte. Bueno, la muerte simplemente es un tránsito para pasar a otra vida, a otra situación, a otra dimensión, que es una dimensión eterna, que siempre está ahí y que el alma finalmente retorna a este mundo, ¿no? Entonces él está convencido de eso y por eso no tiene miedo a morir, porque todos tenemos, de alguna manera, los seres humanos, tenemos miedo a la muerte, pero nadie nos dice y nadie ha experimentado sobre la muerte. Nadie nos ha dicho qué hay más allá, sino es una cuestión de fe. Entonces Sócrates era un convencido de que el alma era inmortal y por eso él no tiene miedo de beber la cicuta y con suma tranquilidad bebe la cicuta para morir finalmente, porque eso era lo que le habían puesto como pena, o sea, beber la cicuta por haber corrompido a los jóvenes, por haber creado nuevos dioses y entre otras situaciones que fue acusado y que de alguna manera le llevó a morir a Sócrates. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión también importante.
Y yo creo que por una cuestión no solamente del curso, sino por una cuestión de cultura, deberían leer. Además, Platón es muy delicioso, no solamente es un gran filósofo, sino Platón debería estar como Sartre en algún momento ganó un premio Nobel en literatura. O sea, es un grandísimo escritor, es un gran escritor, a diferencia de Aristóteles, que sus libros son áridos, muy difíciles, pero los diálogos platónicos son una delicia. Entonces, yo les recomiendo que lean estos 3 diálogos, la Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón, como parte de su formación, no solamente como abogado, sino también como, de alguna manera, cultura general. Saber estos temas es interesante y sobre todo si en algún momento ustedes van a convertirse en abogados. Bien, vamos a seguir. No sé, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Que levante la mano, por favor. A ver, Brian. Varías es tu apellido, ¿no? Brian. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Eh, de acuerdo a las disciplinas filosóficas, nos dicen, ¿no?, que son actividades intelectuales que nos muestran las formas que puede adoptar la filosofía. Uh-huh. Mi pregunta abarca cómo es que surgieron estas disciplinas, ¿no? Y así como la filosofía tiene aportes, eh, tiene aportes, mi otra pregunta sería, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía, profesor? Eso es mi duda. Ya. A ver, voy a recapitular. Estás preguntando cómo surgen las disciplinas filosóficas, ¿no es cierto? Sí, profesor, esa es La mi segunda duda. pregunta es, ¿cuáles son los ¿Cuál es el, problemas, o cuál es el problema fundamental de la filosofía, algo así? ¿O cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía? el problema fundamental de la Ya, filosofía? el problema fundamental. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿cómo surge? En verdad, la filosofía, así como el derecho, es uno solo. O sea, la filosofía, luego, o sea, el filósofo va a problematizar sobre el, el mundo, o sea, va a intentar resolver problemas del mundo y de la vida. El filósofo intenta alcanzar soluciones últimas, ¿ok? Entonces, en esta indagación que hace el filósofo de conocer el mundo, se va a encontrar que el mundo, o sea, se habla del ser en general y de los entes. O sea, el ser en general, para simplificar, yo siempre digo, es lo que existe, lo que va a existir y lo que ha existido en el pasado. Es todo. Pero los entes son como parcelas de la realidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver el problema de la economía, el problema del derecho, podemos ver el problema de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay como compartimentos que tiene la realidad. Entonces, el filósofo va a enfocar a tratar de responder todo esto en general, decir lo que es el ser. Aristóteles decía en su metafísica que o sea, la filosofía es el estudio del ser en tanto que ser. O sea, es el estudio de todo. Pero la realidad tiene, le decía, como espacios diferentes que uno puede ver, que uno puede analizar y uno lo puede separar uno de otro. Yo puedo separar la economía del derecho, yo puedo separar la religión de la mística, yo puedo separar los problemas políticos que hay. Entonces,
A partir de ahí van a aparecer estas disciplinas filosóficas, en donde si yo quiero saber problematizar sobre el ser en general, se habla de una metafísica, como lo decía Aristóteles, o como ahora se conoce como ontología. La palabra, o sea, ontología y metafísica en principio son sinónimos, pero en muchos casos se habla que son diferentes. La ontología estudiaría los entes en general y la metafísica sería un estudio mucho más amplio. Luego aparece, o sea, primero lo que nos interesa saber, hay problemas ontonociológicos. Entonces aparece la ontología. Pero ¿cómo conozco yo el ser? ¿Es posible conocer el ser? ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento? ¿Cuáles son los límites de la razón? ¿Ok? Entonces aparece en primer lugar, cuando yo quiero saber sobre la realidad, sobre lo que es este mundo, estoy haciendo ontología o metafísica. Pero cuando yo me pregunto, ¿cómo yo puedo conocer? ¿Realmente se puede conocer el ser? Hay agnósticos como Kant, por ejemplo, que él dice, lo que conocemos solamente es el noumeno, perdón, lo que conocemos solamente son, me corrijo, lo que conocemos solamente son fenómenos. No conocemos el noumeno. O sea, Kant decía que no conocemos el ser en sí. Conocemos fenómenos, pero el ser en sí es incognoscible, decía Kant. Por eso a Kant le tildaban los marxistas y los filósofos materialistas en general como un idealista, porque él señala que no se puede conocer el noumeno, el ser en sí. Solamente conocemos fenómenos, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí ya estamos en un problema de nociología y epistemología. Claro, hay diferencia entre la nociología y la epistemología. La nociología es el conocimiento, o sea, el estudio, la problematización del conocimiento en general. En cambio, la epistemología es el estudio, la problematización eh, de la ciencia, o sea, del conocimiento científico. Pero de la nociología estudia el conocimiento general. Entonces van apareciendo las disciplinas, o sea, ¿cómo conozco? O sea, hay el ser, ontología. ¿Cómo conozco el ser? Nociología. Luego están el tema de los valores. Aparecen los valores, el bien, el mal, la justicia. O sea, y hay un tema que va apareciendo también, porque ya cuando se habla de valores, cuando ya se habla de temas axiológicos, de la justicia, ya estamos en el terreno de ver los problemas que hay en la ciudad, como decían los presocráticos. Porque los presocráticos en un momento se decía, solamente para graficar, que miraban las estrellas, o sea, miraban el cielo. Los problemas en general, en ese sentido, hacían una especie de metafísica o ontología. Pero hay un momento que, y esto a partir de los sofistas, que ellos ya no les interesa al sofista, ya no le interesa mirar el cielo. Lo que le interesa al sofista es mirar el entorno, mirar el problema político, los problemas de la ciudad, los problemas del hombre. Y ahí aparece la axiología, en primer lugar, lo que es la justicia, lo que es el bien, ¿no? Lo que podría ser el mal, son temas axiológicos. Y luego aparece, o sea, cuando estamos discutiendo el bien, el mal, el comportamiento, viene ya el comportamiento de las personas. ¿Cómo se comportan las personas? ¿En función de qué? Aparecen los problemas de carácter ético y moral. Y aparece luego, podría aparecer eventualmente, verse, o sea, primero yo miro el cielo. O sea, yo filósofo estoy mirando las estrellas y quiero saber qué cosa es el mundo. Pero
yo en un momento me puedo preguntar, ¿y yo realmente puedo conocer eso? ¿Cómo puedo conocer? ¿La razón es capaz de conocer el mundo? ¿Ok? Luego, yo miro el entorno que hay en mi ciudad. Miro los problemas políticos, cómo se generan las leyes. Los sofistas decían que las leyes las hacen los hombres y no hay un derecho natural. ¿Okay? Las leyes se hacen en función de los intereses de grupos de poder. Entonces, eso, o sea, el filósofo ya no mira las estrellas, sino mira su entorno. Pero hay un momento, y ahí entra el tema también socrático, de conocerse uno mismo. Y ahí aparece la antropología filosófica, o sea, el estudio del hombre. ¿Qué es el hombre? O sea, yo primero miro las estrellas, luego miro mi entorno, pero luego yo me miro a mí mismo. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Ah? O sea, ¿qué le espera al hombre? Blas Pascal decía que el hombre es una caña pensante. ¿Mm? Entonces hay un montón de conceptos del hombre. El hombre es un ser. ¿Cómo somos hombres realmente? El hombre se está haciendo. O sea, nosotros somos igual desde el momento que hemos nacido. Somos igual cuando tenemos 5 años, 6 años, 10 años, a los 20 años. ¿Somos los mismos realmente cuando tenemos 30, 40 o cuando llegamos a ser ancianos? ¿Qué cosa es el hombre? Entonces, finalmente el filósofo se comienza a mirar a sí mismo y problematiza sobre el hombre y aparece la antropología filosófica. Y luego aparece el tema de lo estético, de la fealdad, de la belleza. Hay problemas, o sea, la estética es un problema, es una disciplina filosófica que va a estudiar estos asuntos sobre la cuestión de la belleza, lo sublime, lo bello, ¿no? O la fealdad, las cosas que son abominables. Todo eso va a estudiar la estética. Entonces, en algún momento también nos vamos a poner a estudiar esas cuestiones y entonces así van surgiendo las disciplinas filosóficas, pero la filosofía, y eso no deben olvidar, igual que el derecho, es uno solo. Lo que pasa es que el filósofo sistemático va a problematizar sobre todo lo que está y otras disciplinas que puedan aparecer. No solamente hace ontología, el sistemático y el filósofo que utiliza la razón, porque hay filósofos irracionales como Nietzsche. Entonces, ontología, metafísica, nociología, hace un libro de nociología, hace un ensayo sobre axiología, hace ensayos sobre ética, hace sobre antropología, estética. Todo lo que está ahí lo ha hecho Platón en la diapositiva. Todo lo que está ahí lo hizo en su momento Aristóteles. Ahora es mucho más complicado que un filósofo haga todo eso. A veces ahora, en el mundo moderno, los filósofos son como especialistas. Hay metafísicos, hay epistemólogos, hay teóricos del conocimiento, hay gente que hace axiología solamente, hay gente que escribe sobre ética, hay gente que solamente hace antropología filosófica o estética. Ya no tenemos la capacidad, como era en el mundo antiguo, de que el filósofo pueda conocer todo el conocimiento que hay en un momento determinado en el mundo. El filósofo ya no tiene esa capacidad. Y esto aparece ya desde el siglo XIX, el siglo XX, con mayor razón. El filósofo ya no puede abarcar todo, realmente problematizar sobre todo. Es muy difícil. Hay gente que lo intenta, que lo ha intentado, que lo está intentando, pero usualmente se quedan en alguna especialidad. Hay gente que hace epistemología, hay gente que hace epistemología jurídica yendo a nuestro campo, axiología jurídica, sobre ética, antropología filosófica, estética, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Lo podemos ver, su pregunta yo lo puedo ver desde la óptica de qué cosa es la filosofía.
La filosofía es un problema filosófico porque es difícil decir qué cosa es la filosofía. Entonces, el principal problema de la filosofía es la filosofía misma, porque no puede decir, porque cuando uno revisa los trabajos de los filósofos, son tan variados que decir, bueno, ¿qué cosa es la filosofía? Es complicado. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir, como está en la diapositiva, y ensayar una definición ostensiva, decir que la filosofía es lo que ha hecho Sócrates, lo que ha hecho Platón, lo que ha hecho Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, lo que ha hecho Kant, Hegel, lo que ha hecho Kierkegaard, lo que ha hecho Heidegger, lo que ha hecho Sartre, etcétera, etcétera. Yo puedo decir eso. O sea, lo puedo entender de esa forma. Ahora, ¿cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía? ¿O cuál es el problema fundamental de la filosofía? Creo que no hay uno solo, hay varios que le interesa, ¿no? A la filosofía le interesa sobre todo resolver problemas del mundo de la vida, problemas del conocimiento, problemas del ser, problemas del conocer, problemas de ética, problemas de estética, antropología. Todo eso son los problemas fundamentales de la filosofía, como temas de la filosofía también, cuestiones que la filosofía debe estudiar. ¿Ok? Bien, no sé si le he respondido a Brian. Sí, profesor, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? A ver, Álvaro Panduro, por favor. Sí, profesor, buenos días. Profesor, yo me quisiera hacer un pequeño comentario, tengo una pregunta sobre lo que estamos tratando, porque si bien sabemos, como usted ya lo mencionaba, la filosofía es una actividad, inherente al hombre, que el hombre siempre a través de la historia ha usado la filosofía para, bueno, para resolver algunos de sus problemas y resolver algunas de sus dudas, dejando ya de lado un tanto el problema del concepto, que todos sabemos que es la filosofía es un concepto bastante difícil bueno, de definir. Yo quisiera preguntar, profesor, atenuando a las características, ¿no? La primera que es resolver los problemas sobre el hombre y el mundo, y que también la filosofía es circunstancial. Quisiera saber si, bueno, actualmente, ¿no? Con la llegada de la tecnología, el nuevo uso de las tecnologías y las diferentes herramientas que usamos actualmente, estas están actuando, o sea, la tecnología está actuando como una herramienta que restringe o algo que está catalizando, ¿no? El proceso de las prácticas filosóficas, o en todo caso, si está restringiendo bueno, la aplicación de la filosofía en nuestro día a día. Ya, bueno, es una pregunta interesante. En verdad, la ciencia y la tecnología lo que hacen es conocer, o sea, de manera particular ciertos asuntos de la realidad, muy especializados, y nos dan respuestas a eso. De hecho, o sea, la ciencia ha avanzado mucho. Yo cuando estudiaba todavía en los años 90 una maestría en San Marcos, recuerdo que un profesor nos decía que estábamos a punto de conocer el mapa genético, o que ya habíamos llegado a conocer todo el mapa genético del ser humano. Entonces la ciencia nos da herramientas para conocer mejor la realidad. ¿Ok? Entonces, pero se hace filosofía cuando se discute. Un profesor, yo recuerdo siempre en la universidad, nos decía
si uno discute sobre los principios de la ciencia, sobre los principios, o sea, realmente problematiza sobre, realmente hemos conocido todo, o sea, cuando conocemos el mapa genético, todo el mapa genético del ser humano, realmente estamos conociendo al hombre. Ya se conoce plenamente al hombre. Ahora, con estos conocimientos que nos da la ciencia del genoma humano, la ciencia puede manipular estos genomas. O sea, un profesor nos decía, ahora te pueden, cuando eres embrión, cuando estás ahí, estás formándote en el útero materno, uno puede ser manipulado genéticamente. Uno puede decir, dice, el profesor en manera figurada lo decía, y como para entender cómo la ciencia y los que hacen genética pueden manipular el genoma humano. Decía, bueno, yo quiero que mi hijo sea filósofo y le manipulas el gen. Yo quiero que mi hijo sea un gran futbolista, nos decía el profesor. Yo quiero que mi hijo escriba libros de literatura. Yo quiero que mi hijo sea poeta. Yo quiero que mi hijo sea músico. Yo quiero que mi hijo tenga ojos azules. Así nos decía el profesor. Entonces, la ciencia siempre igual que la filosofía, va a tratar de responder los problemas del hombre y del mundo. Esas dos tareas tiene la ciencia y la filosofía, pero la visión que va a tener la ciencia es diferente a la visión que va a tener el filósofo. ¿Ok? Entonces, la filosofía va a aparecer siempre cuando se problematiza sobre estos límites, cuando se habla de ética. ¿Es ético manipular el genoma humano? Se ha venido discutiendo, por ejemplo, el tema de la clonación, el tema si es bueno o malo la clonación. Hasta donde yo he escuchado y podido leer algunas cosas, con nosotros, o sea, no solamente a través de la clonación te pueden clonar todo, o sea, a toda una persona, sino podrían clonar, si nosotros podemos un problema cardíaco, tenemos un problema del corazón que nos está fallando, o sea, la ciencia podría en algún momento, la ciencia podría en algún momento clonar y hacernos un corazón nuevo y hacer un trasplante de corazón sano, o sea, con nuestros mismos genes, o cualquier otro problema que tengamos en algún órgano, nos podrían hacer una clonación y hacer un órgano, nuestro propio órgano, de tal manera que no pidamos un trasplante de otra persona, sino nosotros mismos en un laboratorio podemos generar, o sea, la ciencia podría generar o hacer una clonación de algún órgano que necesitamos que nos está fallando. Entonces se discute que en el futuro las personas no van a vivir 80, 70, 80 años, sino pueden vivir 100, 120, hasta 200 años, si es que pues a cada cierto tiempo nos cambian, nos hacen uno como los hacen a los aviones, ¿no? Por eso no hay accidentes aéreos. Los vuelos aéreos son los más seguros que hay. Les hacen una revisión, un mantenimiento, les cambian o sea, eso podríamos hacer los seres humanos y podríamos alargar eventualmente la vida. Pero eso es una especulación. Pero la ciencia tiene esa capacidad, ¿no? Ahora, la filosofía, o sea, esto que nos va diciendo la ciencia, has dicho algo interesante también, que nos limita. Hace un rato le decía, no sé si a Luis o a Brian, le decía que en algún momento la filosofía solamente va a ser problemas del comportamiento humano, problemas de carácter ético, problemas de carácter moral. Después todo, absolutamente todo, lo va a hacer la ciencia, lo va a hacer la tecnología, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Señora. ¿Alguna pregunta o comentario? Todavía tenemos tiempo. Les he dicho que la clase termina a 7:10. A ver, Janina Rojas, ¿cuál es su pregunta o comentario, Janina? Buenos días, profesor.
Un pequeño comentario. Claro. En realidad quería hacer una pregunta, pero ya se la respondió a Luis, por eso hace rato había bajado la mano. Algunos compañeros estaban preguntando con qué libro empezar a leer filosofía. Y pues, después de haber leído algunos libros de filosofía, yo les recomendaría que empiecen por el libro Filosofía para principiantes, que es básicamente un resumen de todo lo que es la historia de filosofía, puesto que si se empiezan con un libro que como Ética Nicómano les va a resultar muy pesado y es muy cansado leer filosofía. Bueno. Después de Filosofía ¿Ya? para principiantes podrían continuar con Sofía, Historia de la Filosofía, y luego ya ir a otros autores como Schopenhauer, que actualmente es uno de los que estoy leyendo. ¿Ya? Profesor, yo tenía el concepto de que filosofía era buscar responder las cosas o la realidad de las cosas, pero en el concepto que usted da como que me confunde un poco. No, pero está ahí, o sea, tu respuesta es correcta. O sea, la filosofía es la búsqueda de la verdad también. La filosofía va a intentar, como está en las características de la filosofía, siguiendo esto a Miro Quesada, intenta resolver problemas del hombre y del mundo. Entonces, y eso implica detrás de que estamos buscando la verdad. El filósofo busca la verdad. No necesariamente lo vamos a encontrar, pero ese es el intento de buscar la verdad. Y a veces los profesores también nos decían, bueno, pero ¿qué cosa es la verdad? Es la adecuación, hay un concepto de verdad de la adecuación entre lo que uno está pensando y la realidad. O sea, si lo que uno piensa está en nuestra idea, es conforme a la realidad, es verdad. Pero después aparecen otros conceptos de verdad y realmente es complicado ya saber qué cosa es la verdad. Entonces, claro, si uno estudia, como estás haciendo, Janina, sin tomar un punto de vista, te vas a confundir. La filosofía tiende a confundir, porque cada filósofo va a responder, cada concepción filosófica responde a ciertos parámetros, a ciertas cuestiones que ellos lo han digerido desde su punto de vista. Entonces te puede confundir. Por eso a nosotros, los profesores en la universidad, siempre nos decían, ustedes tienen que asumir un punto de vista. Y a partir de ahí, recién van a poder hacer una filosofía. Bueno, así nos decían, en la época que yo estudiaba, bueno, tienes que ser marxista, pues desde la concepción marxista o materialista, estudia filosofía. O si tienes una posición idealista, como la de Platón, por ejemplo, estudia la filosofía desde ahí. O sea, uno puede tomar un autor o una concepción filosófica y estudiar las otras concepciones filosóficas, pero asumiendo un punto de vista. No sé si me dejo entender. De tal manera que no te confundas. Porque si yo leo un autor y luego otro autor y me dice otra cosa y me dice otra cosa, bueno, termino perdido. Entonces, por eso a veces es muy difícil estudiar filosofía. Si no tienes un punto de vista, si no asumes una posición filosófica, ¿ok? Entonces, como nos decían en la época que he estudiado, yo estudiaba en una época donde nos enseñaban prácticamente desde el punto de vista marxista. Yo estudié introducción a la filosofía desde ese punto de vista, porque el profesor tenía esa concepción. Luego estudié los cursos de materialismo histórico, dialéctico en la universidad, que es marxismo, materialismo. Luego nos enseñaron marxismo 1, 2, seminario de marxismo. Entonces, desde esa concepción, uno puede hacer otros estudios de filosofía, porque si no te vas a confundir. O sea, y para eso hay que estar alertas. Por eso tienes que asumir una posición. ¿Qué soy yo? ¿En qué creo? Y esa creencia también tiene que ser digerida previamente, analizada.
Una vez que tú tomas una posición de algo, podrías ya estudiar a otros filósofos, otras posiciones, y no te vas a confundir y vas a ser muy crítico, vas a dialogar con ese pensador, con esa concepción y vas a discutir. Bueno, yo creo que está equivocado ese autor. O de repente ese autor te convence y te pasas a la otra orilla. ¿Ok? Entonces, eso es para no confundirse, para no perderse en todo. Y lo mismo sucede con la filosofía del derecho, ¿eh? Entonces, hay posiciones, uno tiene que ir tomando posiciones, conocer un poco de lo que dicen los autores para poder hacer una buena filosofía del derecho. Ahora, está bien, como ustedes no han estudiado un curso de filosofía, hay algunos sí creo que en el colegio, la universidad lamentablemente no tiene en la Facultad de Derecho un curso de introducción a la filosofía. Entonces, bien, has dado dos autores que yo recomendaría también. O sea, Filosofía para principiantes del Río, si no me equivoco, y de un autor nórdico que es El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es una novela interesantísima sobre una historia de la filosofía en general. Y luego, yo les recomendaría, si quieren conocer la iniciación de la filosofía, si quieren conocer un poco de filosofía antigua, deben leer el libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. Aristóteles hace un recuento de toda la filosofía anterior a él, hasta Platón. Desde los presocráticos, desde Tales de Mileto, hasta Platón. Entonces, un profesor también nos decía, no, primero lean Aristóteles, decía, sí. Y no es, en esa parte me parece que Aristóteles no es tan difícil y es recomendable que ustedes lean porque ahí están todos los problemas de los presocráticos y de Platón, la crítica que hace Aristóteles a Platón del mundo de las ideas. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Después hay otros manuales de filosofía que ustedes pueden ir consultando. Para leer filosofía hay que entrenarse. Para ganar un partido de fútbol o un partido de básquetbol, yo tengo que entrenarme. Para ganar las Olimpiadas en natación, yo tengo que entrenarme. Para leer filosofía hay que prepararse. Para leer un autor hay que prepararse, porque si no, no lo vas a entender. Vas a perder el tiempo. O sea, uno tiene que leer previamente sobre el autor, sobre lo que dice en el autor, las introducciones que hay sobre el autor, y luego recién ir al texto, porque si no, no vas a entender. No vas a entender el pensamiento, puedes distorsionar realmente el pensamiento de ese filósofo. ¿Ok? Entonces, bien tu aporte, Janina, eso es importante. Tener los aportes para no solamente la clase, sino también para todos tus compañeros. ¿Ok? ¿Alguien más? Tenemos 8 minutos antes de terminar la clase. Tenemos 8 minutos. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario. A ver, Alexandra Cabero, por favor, su Yo, participación. doctor, buen día, ¿sí qué Buenos tal? días. Hace un momento yo había escuchado que usted hablaba sobre la muerte, ¿no? Y más que todo eso era un comentario para mí y también unas preguntas. Escuchando la clase que usted había mandado, pues, sobre el tema de la muerte, sobre lo que Sócrates en ese tiempo, pues, hablaba de la preparación para la muerte, ¿no? Entonces, también nos indicaba que en el mundo, en el siglo XX, Jasper, un alemán filósofo también, que decía que hay que tomar conciencia sobre el carácter doloroso que nosotros vivimos como existencia humana, ¿no? Y que la muerte es el conocimiento de las filosofías para varios filósofos, ¿no? Entonces, antiguamente los griegos también decían que el hombre venía al mundo a sufrir, ¿no?
a sufrir y que la muerte pues era el término de nuestras vidas. Entonces también escuché que si en este caso el hombre no viene a sufrir este mundo, no tuviera dolores y todo pues fuera un objeto de felicidad, entonces no hablaríamos de filosofía, entonces, ¿no? Entonces, en esta situación de muerte siempre se hace que el hombre haga filosofía, y no solo con la muerte, porque yo he podido estar viendo que hay varias teorías, varios temas que tocar, que varios filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, tocan de varios puntos del alma, de la muerte, del universo, de la creación. Entonces, si vamos a profundizar un poquito más este tema, yo a donde quiero ir es a la teoría de Aristóteles, ¿no? Que muy a diferencia de Platón, Aristóteles pues no solo le importaba el ser humano, sino que todos los seres vivos somos un objeto de algún interés de la filosofía. O sea, sin el hombre no hay filosofía. ¿Qué vamos a filosofar? La vida, ¿no? La vida después de la muerte. Por lo que yo he podido ver es que varios filósofos no creen en la vida después de la muerte, sino en que se quedó ahí, muere la persona y muere la vida, ¿no? No hay de qué filosofar. Entonces también he podido ver que es él un filósofo, habla sobre la muerte basándose en la religión, ¿no? Entonces, para mí, como un comentario, la muerte no termina ahí, sino hay vida después de la muerte. Entonces, la pregunta era, porque yo lo escuché hablar, por eso no es que no quería intervenir, porque también lo escuché hablar sobre la muerte, lo que usted dijo, si en aquellos tiempos, realmente en Grecia, en el Antiguo Egipto, creían en dioses, ¿no? Creían en dioses. Para los filósofos en ese tiempo, ¿qué era la muerte? Si es que había una segunda vida o es que era ahí el final de una persona. Y ahora no sé si me voy a equivocar con esta pregunta, pero en aquellos tiempos, valga la redundancia nuevamente, si creían tanto en dioses, los pensamientos de los filósofos eran comentados públicamente o es que ellos tenían restricciones y limitaciones en este sentido, ¿no? Porque creo yo que después de que han muerto estos filósofos, se han reflotado sus teorías. Hemos podido nosotros como la humanidad, la sociedad, leer los libros, leer sus pensamientos, sus filosofías. Entonces, si en aquellos tiempos algunos eran castigados, yo quiero saber si estos filósofos han callado o se han restringido en ese sentido, ¿no? Esas dos preguntas, doctor. A ver, su primera pregunta se refiere básicamente si en Grecia los griegos, en verdad, hablando ya sobre la muerte, los griegos, o sea, la sociedad griega, consideraba que la muerte era lo peor que le podía pasar a un ser humano, porque pues, de la muerte no había nada. Estaba alejado, o sea, estabas debajo de todo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya viene desde los nórdicos, del norte de Europa, bajan hacia los tracios, si no me equivoco, bajan y traen esas ideas de la inmortalidad del alma, entra con Pitágoras, como ya les he dicho, luego lo toma Sócrates, Platón y termina con el cristianismo. Entonces ahí hay una diferente concepción de la muerte y por eso al comienzo usted señala muy bien de que hay muchos filósofos, como lo decía Sócrates, que la filosofía es la preparación para la muerte. O sea, uno al hacer filosofía se está preparando para morir bien. Entonces, eso es lo que había. O sea, ahora, en el mundo griego, o sea, los filósofos algunos eran teólogos en el sentido de creer en un ser supremo. Por ejemplo, Platón, perdón, Aristóteles señalaba que hay un primer motor, que ese primer motor cuando explica
de alguna manera las causas que se dan, el origen de todo, él señala que hay un momento en que no puede haber una causa, tiene que haber una causa última, no puede haber causa de causa de causa de causa, porque si no es un absurdo, decía Aristóteles. Entonces tiene que haber una primera causa o un primer motor que da origen de todo. Y esa es una idea teológica, es una idea de que hay no un Dios como creemos nosotros los cristianos, y si son cristianos de repente no, o lo que dice la religión, hay un ser supremo. Hay alguien que da origen a todo este universo. Entonces, eso por ahí. Y luego lo otro, su segunda pregunta, ¿cuál era, Cabero? ¿Su segunda pregunta? Sí, doctor. Yo, la pregunta es que en aquellos tiempos se creía en dioses, ¿no? Algunos castigaban porque no creían en dioses y todo eso, pero la pregunta más que todo era si en esos tiempos los pensamientos filosóficos eran comentados públicamente en su época. Ya. Los filósofos tenían restricciones o Ya. limitaciones. Lo que pasa es que ahí en el mundo antiguo, la mayoría de personas eran seguramente analfabetas, no sabían leer. Entonces, estos pensamientos de los filósofos, una cosa es la sociedad griega en general, y otra cosa son las escuelas filosóficas. La academia era la escuela filosófica de Platón. El liceo es de Aristóteles, o sea, los peripatéticos. Entonces, no era común, o sea, la gente común y corriente no conocía de estos pensamientos. Eran los iniciados, los que estaban en una escuela filosófica, los que eran pitagóricos, los que eran discípulos de Pitágoras y los que aprendían. Y eran generalmente, en el mundo griego era un mundo esclavista, había esclavos. Y los esclavos hacían el trabajo de la gente. Y había gente que tenía en el buen sentido el ocio, en el buen sentido, para hacer matemática, para hacer ciencia, para hacer filosofía. Entonces, no todos los que vivían en Grecia tenían esa capacidad. Ahora, los ciudadanos griegos tampoco tenían esa capacidad de conocer todo el pensamiento, todas las cuestiones que los filósofos estaban escribiendo y diciendo. Entonces, generalmente eran en círculos y obviamente cada autor, y bien ha dicho Luis, si no me equivoco, que solamente Sócrates no escribió nada. Después todos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, los sofistas, todos han escrito. Y evidentemente, cuando uno escribe, no necesariamente te leen todos. A veces ni te leen. Uno escribe un libro y no te lee nadie, ¿no? De repente no sé, tu círculo más íntimo. Entonces, no es que todos estos pensamientos toda la gente estaba haciendo filosofía, eso tampoco es cierto. O sea, había centros, en los centros donde el filósofo era el líder, el que enseñaba, con sus discípulos eran los que de alguna manera hacían filosofía, escribían filosofía y probablemente en el ágora, como hacía Sócrates. Sócrates era un divulgador. Él iba y hablaba con la gente. Hablaba porque lo más importante era la mayéutica, el método socrático de las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces, toda esa situación, te puedo decir de que no es que toda la gente, que no es que todo lo que se dice, porque igual en el mundo moderno también no todos tenemos las mismas concepciones, no todos leemos, no todos estamos informados, no todos conocemos, entonces menos la filosofía. Entonces, sin embargo, gracias a Dios y gracias a los escritos, gracias a estos trabajos que se han rescatado del mundo antiguo, conocemos estos pensamientos, ¿ok? Bien. Bueno, podría seguir diciéndote alguna cosa más, pero creo que ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco por esta primera clase, ha sido muy interesante, sobre todo los comentarios de todos ustedes. Ahora, para terminar esta clase,
para terminar la clase. Quiero tomar la lista de asistencia, por favor. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a apagar mi cámara para llamar la lista de asistencia, ¿ok? Y voy a dejar también de grabar. Entonces, yo les agradezco. Buenos días a todos. Estén atentos para la lista.